Sin ánimo de lucro, filosofía y feminidad. Desde que Simone de Beauvoir escribiera El segundo sexo hace 70 años, lo femenino se ha convertido en un auténtico interrogante filosófico. ¿Hay una esencia que defina lo que significa ser una mujer? ¿O existen innumerables formas de definir la feminidad? ¿Qué relación tenemos que establecer con la tradición, que por un lado ha dado contenido a la feminidad, pero también ha sido el origen de una forma de opresión terrible? ¿Cómo habría sido la historia de la cultura si las mujeres hubieran tenido, según la famosa expresión de Virginia Woolf, un cuarto propio? Y en relación con la filosofía, ¿esta tampoco se libra de una visión machista que minusvalora las aportaciones de las mujeres filósofas? ¿Hay una forma de pensamiento propia que parte de la feminidad? ¿Cómo sería una historia de la filosofía contada a la par por filósofos y filósofas? Para charlar o conversar sobre estas preguntas, hoy en esta primera entrega de Sin ánimo de lucro, tenemos la suerte de contar con Ana Pallés, profesora de filosofía en la Universidad Ramon Llull, ensayista, filósofa, articulista de prensa y autora de varios libros. En concreto, con la editorial Herder ha publicado en el 2006 Al filo del pasado, en el 2012 Sobre el olvido y más recientemente en el 2018 Cenar con Diotima, un libro en el que aborda las complejas relaciones entre filosofía y feminidad. Pues Ana, bienvenida a este podcast que está todavía en pañales y del que casi te podemos considerar madrina. ¡Ah, qué bien! Muchas gracias. Me ha llamado la atención, Ana, vamos a empezar a hablar de Cenar con Diotima, que es el último libro que has publicado con Herder en el 2018 y en el que abordas un poco las relaciones de filosofía y feminidad. Te comentaba que me ha llamado la atención una cita de Virginia Woolf con la que comienza tu libro. En ella, la escritora inglesa viene a decir, más o menos, que es difícil saber en qué consiste ser una mujer, ya que las potencialidades de lo femenino, podríamos decir que no se han podido expresar en todo aquello que hombres y mujeres somos capaces de hacer. Y en este sentido, yo creo que la filosofía ha sido uno de esos campos de grandes nombres varones. Yo creo que solo hay que ver los programas de filosofía en secundaria. Grandes hombres varones, pero aparentemente pocas voces femeninas. Y una pregunta que aparece de forma muy directa en tu libro y que tú te haces es: ¿qué pasa, Ana, con las mujeres y la filosofía? ¿Por qué se ha silenciado la aportación de las mujeres, que forma una tradición propia, a la historia de la filosofía? Sí, esto tiene que ver con cómo se construye el canon filosófico a lo largo de la historia. El canon filosófico es una manera de producir tradición en filosofía. Una tradición que se supone que está organizada en base a un criterio de autoridad. El criterio de autoridad lo van dando los autores relevantes, que a su vez indican autores del pasado que son fundamentales para su propia elaboración. Por ejemplo, Heidegger indicó claramente que Nietzsche era importante para su propia elaboración. Eso reforzó la figura de Nietzsche en el canon filosófico. Entonces, esta manera de producir tradición en filosofía ha estado del lado de los hombres intelectuales, que eran los que en cierta forma iban poco a poco construyendo el canon, porque el criterio de autoridad surgía de sus propias voces. Y eso hizo que, bueno, los que han entrado en el canon han sido en su mayoría hombres, y las mujeres también hacían filosofía, pero su producción, su forma de abordar las grandes cuestiones filosóficas no entró del todo, no permaneció en el tiempo, porque quedó al margen de ese criterio de autoridad que era el que construía y organizaba la tradición y el canon filosófico. Luego hablaremos un poquitito más de qué hacer quizá con este canon filosófico, ¿no? Con lo que es a la luz del redescubrimiento de la feminidad, si lo tenemos que volver... Bueno, lo planteamos ahora las cuestiones. ¿Qué hacemos con este canon que comentas, ¿no? Este canon hecho por filósofos. ¿Lo tenemos que poner en cuarentena
teniendo en cuenta que ha sido solo la mitad del discurso. Lo tenemos que enriquecer con pensadoras que buscan emular a los grandes del pensamiento, es decir, busca el correlato femenino de un pensar que podríamos decir que en algún momento ha sido masculino. Tenemos que incluir lo femenino como un nuevo conjunto de problemas que hacen que el canon tenga, por así decirlo, más facetas, que sea más plural. Sí, yo creo que una cosa interesante que se podría hacer, porque esto se puede enfocar de dos maneras. Una posibilidad es incluir en los programas de estudio a pensadoras mujeres, o sea, poner nombres de grandes pensadoras. No sé, Simone Weil, Hannah Arendt y otras más. Pero eso está bien, es una opción. Sin embargo, a mí me parece que la otra opción, la más interesante, es poner en dialéctica, en diálogo, establecer un diálogo entre los autores hombres y los autores mujeres de su tiempo. Yo creo que, por ejemplo, no se puede explicar bien Heidegger sin el diálogo, la dialéctica con Hannah Arendt. Claro, en Cenar con Diotima hablas un poco del, creo que es el Recovery Project, no me acuerdo exactamente ahora del nombre de la pensadora, la filósofa que lo propuso, pero un poco lo que buscaba era eso, ¿no? Es decir, establecer un diálogo de grandes pensadoras, de pensadoras con peso y con valor, con sus correlatos masculinos. Sí, sí, exactamente. Ese me pareció un enfoque más original, porque lo más sencillo es simplemente ampliar, digamos, el currículum de los planes de estudio que se enseñan, ¿no? Y entonces incluir a las mujeres como un pack de mujeres y un pack de hombres. Sin embargo, esta autora americana que escribió un libro interesante sobre la historia de la filosofía desde la óptica de las autoras mujeres, lo que planteaba era un diálogo. Por ejemplo, en Platón, Sócrates y Diotima, el Sócrates platónico del periodo medio de los diálogos, digamos. Y lo mismo con muchos otros autores. Entonces, a mí esa forma de enfocarlo me pareció más interesante porque permite generar novedad en la producción del saber. Volviendo un poco quizá a las cuestiones como más no fundamentales, ¿no? Quizá reflexionando sobre las implicaciones que tiene el hablar de la feminidad en relación con la filosofía, parece que incluso la propia pregunta por la feminidad, que yo no sé si podríamos considerar que es Simone de Beauvoir la que en 1949, cuando publica El segundo sexo, no sé si redescubre o subraya de alguna manera, parece que esta pregunta por la feminidad cuesta ponerla al lado de las grandes cuestiones filosóficas, ¿no? La pregunta por la verdad, por la justicia, por la belleza, por el amor. Y dices en tu libro, en Cenar con Diotima, que es un tema que genera como cierta incomodidad cuando se plantea en la academia, con mayúsculas, por así decirlo. ¿Tú crees, Ana, que la filosofía actual va aprendiendo algo sobre este olvido de lo femenino? Es difícil porque cuando hay que mover puntos de vista que están muy consolidados en la producción de saber y sobre todo de saber universitario, por fuera del saber universitario se mueven muchas cosas. Realmente. Hay grupos de mujeres investigadoras que están yendo a rescatar las voces que quedaron olvidadas, que hacen un trabajo de recuperación histórica y documental. Algunas que están dentro del entorno universitario, como por ejemplo el grupo de Fina Virules aquí en la Universidad de Barcelona. Ellas llegaron a recuperar textos escritos en griego antiguo de mujeres que habían estado con el grupo de Pitágoras y que habían pasado totalmente desapercibidas. Y han publicado esos textos. Es decir, que sí que hay un movimiento, pero desde dentro del mundo académico, que es un mundo muy enquistado verdaderamente, se hace difícil. Claro, resulta un poco, no sé, paradójico, ¿no? Que el mundo académico de la filosofía, que se supone que es ese mundo que por definición tendría que estar libre de prejuicios, de ideas previas, de creencias, siga preso o a lo mejor de estos atavismos, ¿no? O de estos sesgos o de estas veladuras hacia la forma de entender. Lo académico se constituye precisamente como algo ideológico, que por lo tanto excluye o no quiere saber lo que podría cuestionar los cimientos, claro, del orden establecido. Eso es lo que pasa, yo creo, en el mundo universitario cada vez más. Volviendo a tu libro, En Cenar con Diotima,
planteas dos maneras de relacionar la filosofía con la feminidad. Dos preguntas, como dos caminos. La primera busca abordar cuál es el enfoque, o busca quizá cuál puede ser el enfoque más comprensivo para intentar entender la feminidad. Afirmas de forma como muy tajante que la feminidad ya no es una esencia platónica que quepa fijar o definir, no sería un universal que sirva de respuesta cuando nos preguntamos en qué consiste eso del genio femenino. Y en el libro aparece una analogía que me resulta muy interesante, en la que comparas la feminidad con un kilt, con una especie de colcha tejida con pedazos diferentes, de modo que lo femenino es único y repetible. ¿Cómo crees que la filosofía, muchas veces con su miopía intelectual, debe abordar la cuestión por la feminidad? Es decir, ¿desde qué supuestos tenemos que acercarnos al problema de lo femenino para intentar comprenderlo o entenderlo? Yo creo que se puede alcanzar la pregunta sobre lo femenino a través de una lectura, una forma de interpretación de los textos básicos de la tradición filosófica distinta. Por ejemplo, en realidad es lo que yo intenté hacer en ese ensayo sobre Diotima. Cuando yo leí por primera vez El banquete de Platón, lo que vi es que la mayoría de los intérpretes diluían en realidad el discurso de Diotima como parte del discurso de Sócrates, sin darle un peso específico a lo que verdaderamente ella estaba diciendo. Diotima hace de Sócrates con el propio Sócrates y deduce del cuestionamiento del discurso de Sócrates cosas interesantes que, sin embargo, los intérpretes del banquete no ponían de manifiesto. Entonces yo creo que una forma de plantear el problema de la feminidad en el contexto filosófico es proceder a lecturas alternativas distintas, novedosas, metafóricamente productivas, de los grandes textos filosóficos. Claro, si vamos un poco más allá y saltamos lo que son las fronteras del discurso académico, del discurso filosófico, cuando realmente nos planteamos de que la feminidad no tiene una esencia, parece que cada una de las categorías que tradicionalmente han dado contenido a la feminidad, como pueden ser la maternidad, las relaciones entre la hija y el padre, las relaciones entre esposa y esposo, tampoco tienen una esencia. No. Lo que planteo y lo que es en realidad lo que en la primera parte del diálogo que mantiene Diotima con Sócrates se pone en evidencia es que la feminidad es el resultado de un trabajo que se hace y del cual a priori no se sabe cuál va a ser, qué se va a obtener de ello. Por eso me gusta la cita de Virginia Woolf, porque Virginia Woolf también dice, bueno, al final lo femenino surge cuando las mujeres han sido capaces de producir en lo intelectual o en lo artístico algo. Y entonces ahí aparece lo nuevo de la feminidad. No hay un tutorial ni una guía que nos diga pues qué quiere decir pues estar casado o tener hijos o escribir libros. También es así para los hombres. Pero en el caso de las mujeres es una manera de cuestionar el estatus. El estatus que hace, transmite a través de la educación una serie de ideas sobre cómo hay que ser. Pues cómo hay que ser educado, cómo hay que ser correcto, cómo hay que ser una buena chica o cómo hay que ser un hombre de provecho. Y estos mensajes más o menos subliminales o explícitos heredados se ponen en cuestión cuando uno emprende una tarea de interpretación de algo. Puede ser en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la medicina, es decir, algo que sea del orden de lo creativo, que se puede construir una cosa más o menos inédita que no estaba antes y en lo que uno está implicado. Entonces, eso en cierta forma, bueno, es la frase de Jean-Paul Sartre cuando dice la existencia precede la esencia. Lo que hay en principio son nuestras circunstancias, aunque nosotros nos hayan dado un manual de instrucciones sobre cómo ser, vemos que eso no funciona y que hay que construir algo con eso. Y en la tarea de elaboración de algo nuevo, pues es lo que permite
llegar a otra cosa. Y un poco en mi análisis del discurso de Diotima en este libro, lo que yo intento defender es que Diotima, al hablar con Sócrates, pues bueno, pasan cosas, y al mismo Sócrates le pasan cosas que hacen que no podamos decir que ya está todo dicho previamente. Diotima es quizá el gran, no sé si el gran mito o el gran símbolo, ¿no? Un poco de esto que tú estás comentando, es decir, de esta especie como de relectura o de reacercamiento a la tradición filosófica. Además, precisamente un texto tan canónico como es el Banquete de Platón, pero intentando ver cosas o hacer una especie como de lectura entre líneas de cosas que a lo mejor no son evidentes o no se ven, ¿no? Por contextualizar un poco, ya has hablado bastante de Diotima, ¿cuál es la historia de Diotima en el banquete? Has comentado ya varias cosas, ¿no? Es alguien que aparece en esa especie en esos simposios que son solo de varones. Contextualiza un poquitito más. ¿Quién es Diotima en el banquete? Bueno, el Banquete de Platón es la historia de una cena de hombres que se reúnen en casa de uno de ellos, que se llama Agatón. Y Agatón es un escritor y ha ganado un premio literario de la época, y entonces, pues para celebrarlo, organiza una cena. Entonces, en la antigua Grecia, el simposion en realidad era la segunda parte de la cena. Ahí habían comido y entonces se reunían para seguir bebiendo vino y normalmente tocar música, etcétera. Y lo que se plantean en la casa de Agatón es que a la hora de beber vino, en esta segunda parte de la cena, una vez ya han comido, pues en lugar de beber vino se haga una especie de mini congreso, que es lo que pasa, ¿no? Entonces deciden no beber, despedir a la flautista y dedicarse a hablar sobre el amor. ¿Qué es el amor? El amor es un gran dios, el amor es una inspiración para escribir, qué es el amor, cómo se dibuja el amor, de dónde surgió el amor, cuáles son los grandes referentes para el amor. Y entonces en esta especie de mini congreso en el que, como también pasa muchas veces en los congresos, todo el mundo habla pero nadie se escucha bien, pues... que están como muy encantados de lo que es de escucharse a sí mismos, ¿no? Encantados de haberse conocido. Y entonces bla, 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 bla. Eso mismo. Entonces, en el bla bla, digamos, hay cosas interesantes, son 6 invitados, entre los cuales está Sócrates. El primer punto de inflexión del diálogo es en el momento en que interviene Sócrates después de los grandes parlamentos de los invitados anteriores. Entonces, cuando interviene Sócrates, en la mayoría de los diálogos de Platón y en este también, Sócrates siempre empieza diciendo que él de todo esto no sabe nada. Y hasta aquí todo normal, pero la diferencia del banquete es que Sócrates dice: yo no sé nada del amor, pero lo poco que sé me lo enseñó una mujer que era una extranjera, no una mujer nacida en Atenas, una mujer nacida en Mantinea, que se llamaba Diotima y que era medio sacerdotisa. Se suponía que era una mujer con un halo más o menos místico, versada en los misterios de Eleusis, que eran unos ritos de pasaje que se hacían en la antigua Grecia, en Atenas, en el santuario de Eleusis. Así que bueno, Diotima es una extranjera, está en los márgenes, toma la palabra desde los márgenes como mujer que es, o sea, no está en el banquete, porque eso sería un escándalo, que Platón escribiera algo que incluyera a una mujer en el banquete. Las mujeres no participaban de los banquetes, ni participaban del mundo de los hombres, ellas estaban recluidas en el oikos, en la casa. Estaban en el gineceo, en esa parte que tenían para ellas. Exacto, y digamos eran las dueñas de su casa. Entonces lo que hace Platón es dar la palabra a una mujer, pero guardándose las espaldas para que no sea esto un lío. Entonces la sitúa en el exterior, es una extranjera, no es una ateniense, y le da la palabra, pero por fuera de la escena principal, a través de lo que Sócrates cuenta, que Diotima le contó a él o le enseñó a él sobre qué es el amor. Y entonces, bueno, ese primer punto de inflexión importante del banquete es cuando Diotima cuenta la historia del nacimiento de Eros. Eros es la palabra en griego para decir amor. Entonces, bueno, y Diotima, básicamente, el discurso de Sócrates en realidad es una transcripción que hace Sócrates de su propia conversación con esta mujer de Mantinea. Que en un momento concreto Diotima es capaz de poner en un auténtico aprieto socrático al propio Sócrates, ¿no? Es como una especie de reflejo de la propia ironía de Sócrates vuelta contra sí misma, ¿no?
Sí, porque digamos que Sócrates empieza con la grandilocuencia del discurso que criticaba de los demás. Empieza diciendo, bueno, pues todo el mundo sabe que el amor es un gran dios. Y Diotima le dice, a ver, todo el mundo, ¿quiénes son? ¿Los que saben o son los que no saben? Y entonces Sócrates contesta, pues todos son todos. Y ella dice, hombre, no pueden ser todos, porque si hay gente que no sabe, no lo puedes incluir en este todos. Y además hay excepciones. Entonces Sócrates dice, sí, ¿y cuáles son esas excepciones? Dice, hombre, por lo menos hay dos. Una excepción eres tú y otra excepción soy yo. Claro. O sea que Sócrates y Diotima, en conversación, un hombre sabio y una mujer también sabia, pero desde los márgenes, mantienen una conversación y son una excepción en este momento de poder hablar. Este tema de los márgenes me resulta muy interesante porque a lo largo del libro la relación entre Sócrates y Diotima se reproduce, y yo creo que lo has comentado ya, pero bajo relaciones nuevas, ¿no? Parece que todo filósofo aparece acompañado por una providencial presencia femenina que muchas veces le advierte de lo limitado y finito de toda filosofía. Así, frente al accidentado Tales, ¿no? La muchacha Tracia sonríe cuando se cae al hoyo. Hannah Arendt es la que advierte de que el zorro, es decir, Martin Heidegger, se ha fabricado su propia trampa para no salir. Además, hay un momento en el libro, y cito literalmente, que me hace mucha gracia, que dices que lo femenino es el imprevisto retraso que asaltaría de repente al metódico filósofo como Kant, que sale siempre a la misma hora para su paseo cotidiano. Claro, podemos ver lo femenino en relación con la filosofía, y lo has dicho, como la historia de los márgenes mismos del pensamiento, ¿no? Sí, Hannah Arendt es muy aguda cuando describe la historia del zorro Heidegger, ¿no? Esta cosa que vemos en muchos profesores universitarios y en muchos intelectuales también, ¿no? Estar metidos, claro, en realidad metidos simbólicamente dentro de una cueva de la que los otros pueden entrar y salir, pero de la que él no puede salir. Esta especie de encapsulamiento que muchas veces vemos, ¿no? En las personas que se dedican a la vida intelectual. De autorreferencialidad, ¿no? Es decir, vivimos en nuestra mónada, en nuestro universo creado a medida y el discurso y el debate sucede dentro de esa trampa, ¿no? Sí, entonces es muy difícil que puedan ver lo que tienen en las narices, que es lo que le pasó un poco al astrónomo Tales, ¿no? Que estaba tan pendiente de contemplar el firmamento, claro, que no vio que había un obstáculo en el suelo y por lo tanto se cayó en él. Uno puede fallar justamente por la imposibilidad de contemplar el mundo que le rodea. Y esto yo creo que nos puede llevar también un poco a abordar la cuestión sobre las dificultades que muchas veces encuentran las filósofas para estar en diálogo con el mundo filosófico, que es un mundo fundamentalmente masculino. En Cenar con Diotima varias veces te preguntas por el lugar desde el que hablan las mujeres cuando hacen filosofía, y que en numerosas ocasiones no se os llega a comprender del todo, ¿no? Por esta sabiduría de los hombres. Parece que el filosofar desde la feminidad está en otra longitud de onda, con el que se conecta muchas veces a medias, ¿no? Preguntas de forma clara, dices de tu libro, no es fácil hablar con los hombres, ¿desde dónde y cómo? Sí, yo creo que este es uno de los problemas contemporáneos más importantes. Cómo hablamos los hombres y las mujeres cuando las mujeres, en cierta manera, estamos en el lugar de las que preguntan, que es el lugar socrático por excelencia. Los hombres están más por la labor de sostener el discurso establecido. Y esto lo vemos en todos los ámbitos. Y las mujeres nos atrevemos más a preguntar, a interrogar, incluso a situar en una cierta distancia irónica. El ingenio de las mujeres es esto, ¿no? La capacidad de preguntar desde la distancia por cosas que los hombres consideran incuestionables o intocables. Claro, lo que pasa es que lo femenino, Ana, casi representa como un reencuentro de la filosofía consigo misma, ¿no? Sí. Nietzsche tiene una frase muy buena en un texto maravilloso que se llama Acerca del porvenir de nuestras escuelas,
donde dice que hay una diferencia entre hacer filosofía y enseñar filosofía. Dice, hay mucha gente que enseña filosofía, pero eso no significa que sean capaces de preguntarse por su propio discurso, a interrogar el propio discurso. Y creo que, desgraciadamente, en la universidad, en el mundo académico, pero también a veces por fuera del mundo académico, existe una especie de compacidad del discurso filosófico que de forma circular se retroalimenta, pero no termina de atreverse a convertir ese saber constituido en lo que yo llamo en mi libro un saber constituyente, un saber que se mueve, que circula, un saber más dinámico a propósito de lo que puede ser cuestionado. Claro, en línea con esto, comentas que la imagen tradicional del filósofo autosuficiente, ¿no?, orgulloso de su propio sistema intelectual y que admira como una obra perfecta, choca con un filosofar desde la feminidad. Dices, y cito literalmente, que la feminidad entendida como un juego de semblantes desvela que la perfección es un encubrimiento ficticio, un síntoma de que algo falla, que la belleza y la coherencia esconde para no mostrar. Entonces, con lo que estamos comentando, Ana, parece que la feminidad podemos verlo como una forma de ejercer la sospecha, ¿no? Sí, sí, creo que también se podría decir así. Lo que pasa es que la sospecha puede ser trágica o siniestra. Y cuando yo hablo de feminidad inspirándome en la historia de Diotima, en mi libro, que no deja de ser una interpretación de la historia de Diotima, lo que sugiero es que, porque Diotima sonríe y a Diotima le hace gracia lo que dice Sócrates cuando se mete en la cosa esta de porque todos sabemos que el amor es un gran Dios. Entonces ella se ríe un poco y dice, bueno, no, a lo mejor no hay para tanto. Y si es una sospecha así del lado de la ironía y de la sin mala leche, podríamos decir, una sospecha. Exacto. Sin mala leche, ¿no? Sí. Sí, porque la sospecha históricamente depende de cómo se hace. Lo de la sospecha puede ser o trágico o siniestro o malvado, sí. Y creo que tanto en La muchacha Tracia como en Diotima la historia demuestra que ellas se pueden reír de los malabarismos que a veces el discurso filosófico intenta hacer para mantenerse en el sitio. A mí hay un aspecto que encuentro en Cenar con Diotima que me resulta como muy sugerente, ¿no? Y es que la feminidad no es una categoría circunscrita únicamente a las mujeres. Y casi podríamos hablar de pensadores varones, pero cercanos a la feminidad como esta forma de pensar el mundo de la que estamos hablando. Y me sorprende que aparece Nietzsche, que es como el gran misógino oficial de la historia de la filosofía, el joven Nietzsche, el de sobre verdad y mentira en sentido moral, como un ejemplo de un pensar desde la feminidad. No sé si a lo mejor estoy sobreinterpretando un poco lo que he leído. Cuéntanos un poco esta interpretación que haces de Nietzsche, ¿no? Del Nietzsche que reflexiona sobre la metáfora. Hay que distinguir entre la historia biográfica de Nietzsche. Nietzsche tuvo una relación frustrante con las mujeres, sobre todo a partir de su amor apasionado por Lu Andrea Salomé, que le dio calabazas. Pero parece que los biógrafos de Nietzsche, por ejemplo Daniel Halevi, que es uno de los que ha escrito una biografía extraordinaria una biografía de principios del siglo XX sobre Nietzsche, lo que él decía es que Nietzsche con las mujeres era muy suave, muy agradable, muy correcto. Muy cortés, muy educado. Sus estancias, porque él vivía en Génova durante el invierno y después se iba a Sils Maria en verano. Y cuando estaba en Génova, porque era un hombre que no tenía domicilio fijo, no tenía una casa Nietzsche, tenía un hogar. Y el hogar que tenía, que donde estaban la madre y la hermana, era peor que nada, así que básicamente se dedicaba a deambular. Y Halevi cuenta que él era pues como muy discreto cuando las damas que se encontraba en esta
en Génova le preguntaban, ¿y usted exactamente qué escribe? ¿No? Decía, no, señorita, mejor que no se lo explique porque usted ha sufrido, no le voy a... Era así como muy amable. Pero, o sea, más allá de la biografía, yo aquí cuando digo que Nietzsche es femenino me refiero a que Nietzsche se coloca totalmente del lado del saber constituyente, o sea, un saber que interroga lo establecido, el orden establecido de lo que se supone que se debe decir y cómo. Y por eso digo que su posición filosófica a lo mejor se puede distinguir entre el rasgo biográfico y lo enigmático de algunos de los aforismos nietzscheanos sobre la mujer, que son terribles, y la posición desde donde Nietzsche aborda las cuestiones filosóficas y produce filosofía. Y creo que en ese sentido sí que es más femenino que kantiano, en el sentido de la neurosis obsesiva de Kant, ¿no? Que es como más masculino, que sale cada día a la misma hora, que tiene una rutina, unos hábitos y que no se puede mover de ahí porque si no se descalabra todo. Volviendo un poco a esta idea de Nietzsche, claro, Nietzsche en ese pequeño opúsculo habla un poco de la necesidad de volver a la verdad o de entender la verdad en sentido extramoral, ¿no? Más allá de lo que el grupo o más allá de la verdad como una categoría social que se establece con fines de supervivencia o con un fin, podríamos decir, utilitarista. Claro, podríamos decir que lo femenino es esa especie como de rescate o de lenguaje que es consciente, por así decirlo, de sus propios orígenes, ¿no? Y podríamos decir que es algo así como una especie de lengua de lo no dicho, quizá una lengua de lo olvidado. Sí. Sí, las mujeres, digamos, la posición filosófica desde lo femenino lo que hace es atravesar el discurso filosófico esquivando baches. Y eso es algo que la filosofía constituida como tal, como discurso establecido, le cuesta cada vez más hacer. En el año 2005 hicimos con un grupo, o sea, antes de la eclosión de los movimientos feministas, de la eclosión más fuerte, por lo menos en nuestro país, de los movimientos feministas, hicimos un trabajo de investigación y preguntamos a profesores de universidad, de las principales universidades catalanas, sobre la cuestión de por qué había tan pocas mujeres en filosofía y por qué estaban más representadas en filosofía política y menos en lógica o metafísica. Y los grandes catedráticos, profesores titulares, consagrados del mundo universitario no supieron qué decir. Y no solamente no sabían qué decir, sino que tampoco eran capaces de preguntar por esta cuestión enigmática, sino que decían, o sea, más bien se defendían, estaban a la defensiva cuando nosotros preguntábamos y decían, bueno, no se sabe, esto algún día a lo mejor se sabrá, pero ahora ya no se sabe, bueno, pero ¿qué se hace con el no se sabe? Que es lo que la filosofía históricamente ha hecho, ¿no? La filosofía con el no se sabe produce algo diferente o por ejemplo plantea preguntas. Y esta gente no podían preguntar absolutamente nada. Con lo cual, ahí se constató que la filosofía de verdad lo que hace justamente es meterse en el vericueto, en el laberinto de las preguntas, y que no siempre el que se dice filósofo es capaz de eso. Claro. ¿Qué más, al hilo un poco de esto que dices, ¿no? Y lo que hemos comentado de Nietzsche, ¿qué más filósofos varones desde la feminidad podríamos hablar? Aparece Levinas en tu libro, ¿no? Un poco restaurado después del vapuleo que le diera la propia Simone de Beauvoir en El segundo sexo. Sí, porque Simone de Beauvoir, ¿no? En mi blog de Philo & Co. Escribí un texto corto sobre el enfado de Simone de Beauvoir, porque ella estaba muy enfadada en esa nota a pie de página, diciéndole a Levinas que, bueno, como la mujer es otra, pues Levinas incide en el misterio de la mujer, y eso a Simone de Beauvoir no le gusta nada. Pero es que Levinas no quería decir eso, justamente. Levinas no se refería al misterio de la mujer, sino que se refería a una forma de situarse en el mundo que no está del lado del control del poder del objeto, sino que se sitúa más bien en el lado de otra cosa, ¿no? Que no es el control del objeto, sino que es la posibilidad de imaginar
otra cosa que no sea lo que tenemos delante de las narices, ¿no? Esa tendencia a la posesión del objeto de conocimiento. Y cuando Levinas dice la mujer es radicalmente otra, quiere decir que no accede ni circula por el mundo desde el afán de posesión del objeto. Uh-huh. Y eso es lo que Simone de Beauvoir no entendió, porque pensó que, bueno, y que seguía insistiendo en lo del misterio, y Levinas justamente no quería decir eso, sino que situaba lo femenino en otro lado que no tiene que ver con esta vigilancia, digamos, de la conciencia existencialista que quiere al final masticarlo todo y digerirlo. Claro, esto nos lleva un poco a lo que hemos comentado al principio, ¿no? Es decir, podríamos verlo como una manera de reescribir otra vez el canon filosófico, quizá con los mismos autores, ¿no? Pero desde categorías y desde aproximaciones distintas. Cambiando un poco, Ana, en Cenar con Diotima comentas, aparece una frase que me parece muy esclarecedora, que feminidad y género dices que son dos cosas distintas. Y hay un momento en que dices que la feminidad va más allá del género, en el sentido de que es más plural, de que es más rica, de que es más particular. Explícanos un poco esto. Claro, en mi libro lo que me parece que hago es situar la feminidad del lado de la producción cultural, como una instancia de interpretación. Y en la instancia de interpretación, los parámetros del género, tal como se trabaja el género hoy día desde la obra de Judith Butler, por ejemplo, Judith Butler lo que hace es oponer sexo a género y plantear el género como una construcción performativa. Yo creo que la feminidad como instancia de interpretación es algo más, puede ser también una clave de lectura, puede ser una forma de producción textual en la que el cuerpo incide, pero no lo es todo. Uh-huh. Y bueno, Judith Butler un poco orienta los feminismos hacia esta posibilidad de construir otra cosa, pero me parece que es más materialista que lo que yo planteo en mi texto. Uh-huh. Claro, esta idea de la feminidad como más amplia, ¿no? Yo creo que quizá nos permite establecer cierta crítica a los feminismos, en el sentido de que para resultar quizá operativos y desarrollar la posibilidad de una transformación hacia sociedades más paritarias o más igualitarias, parten tal vez de una categoría más o menos universal que precisamente olvida esa pluralidad, como dices, de microrrelatos. Y esto nos puede llevar a un problema, ¿no? Si lo femenino no es una esencia, sino una pluralidad, podemos plantearnos, en nombre de quién habla el propio movimiento feminista, los distintos feminismos, cómo ejercer la crítica, ¿no? Sí. Bueno, los feminismos son movimientos sociales que lo que hacen es aglutinar bajo una idea. Entonces tú puedes salir a la calle a manifestarte en nombre del feminismo. Claro. Pero la feminidad es otra cosa, sería más bien la pregunta que cualquier persona se puede hacer respecto a su propia vida. Y esa pregunta no la puede contestar un movimiento social o una idea general que aglutina personas. Tampoco la puede contestar una categoría bajo la cual una serie de personas pueden sentirse representadas. No hay representación externa que pueda responder a la pregunta por el ser de cada uno. Y eso es lo que, bueno, en cierto modo planteo en mi libro. Escribí un capítulo que se titula Nussbaum contra Butler, donde justamente... Ahí iba a entrar yo ahora, sí. En ese capítulo contrapongo las dos posiciones en relación a lo social y a lo que significa ser mujer en lo social y en relación a la injusticia de ser mujer como una forma de injusticia, vivida como una injusticia, desde Nussbaum y desde Butler. Pero claro, ninguna de las dos en realidad... plantea la pregunta respecto de sí mismas. Por eso, en el recorrido que hago en el capítulo, hay mucha referencia a sus propias biografías. Claro. Ahora que hace referencia, porque es la siguiente pregunta que tenía aquí, un poco quizá profundizando en esto que acabas de decir, ¿no?
Cuando hablamos de lo femenino parece que el peso de la tradición o de lo institucionalizado en el discurso sobre lo femenino, por una parte, nos constituye, ¿no? Yo creo que esto es un poco a lo que hace referencia Judith Butler, de que el género es performativo, ¿no? Se va haciendo, se va institucionalizando mientras lo vamos haciendo, Sí. pero por otro lado, ¿no? Eso que ha sido institucionalizado ha limitado, ¿no? Y ha sido una fuente de injusticia hacia las mujeres. Y por lo Sí. tanto es una carga de la que hay que liberarse, ¿no? Sí. Y esto es un poco, como has dicho, lo que expones en Cenar con Diotima, ¿no? En esa especie de debate entre Martha Nussbaum y Judith Butler. Claro, aquí podemos, ampliando un poco más la pregunta, ¿no? hacia lo que es la sociedad, lo que es la transformación de la sociedad, ¿no? Hacia sociedades más justas. ¿Cómo caminar hacia esas sociedades, ¿no? Mediante una repetición de los roles heredados, pero con pequeñas variaciones, ya que lo femenino no existe más allá de dichos roles, que es un poco esta idea de la agency de Butler, o de forma más directa, yo diría como esta especie de león nietzscheano que puede derribar los viejos ídolos y que tiene capacidad para crear nuevos valores sobre lo femenino, que creo que es un poco lo que representa Martha Nussbaum. Sí. A ver, hay una cuestión que una filósofa feminista italiana que me gusta mucho, que además cito en mi libro, que se llama Adriana Cavarero, plantea bastante bien. Ella habla de la alegría de la libertad. Es decir, la reivindicación es algo que socialmente debe mantenerse. La reivindicación, la denuncia por las situaciones injustas y la lucha por la libertad. Pero también, una vez obtenida la libertad, reconocer que ser libre es también un acto productivo. Y que en el arte, en la filosofía, en la historia, en la literatura, las mujeres que en cierto modo se han sentido liberadas, entre comillas, porque, bueno, la libertad también es un problema filosófico, pues lo que han hecho es generar cultura de distintas formas. Entonces, esta dimensión más productiva en lo cultural de los feminismos es muy interesante. Ahora, que el feminismo lo represente a nivel individual o subjetivo es otra cosa distinta. El feminismo no es un manual de instrucciones que nos indique qué hacer en nuestra casa o de qué forma, o tener hijos o no tener hijos. Estas son decisiones que uno toma en la vida. Y claro, los feminismos como formas de reivindicación no dan respuesta a eso. Ayer me fui a ver al cine esta película, la nueva versión de Mujercitas que ha hecho esta americana Gerwig, que es absolutamente maravillosa, porque es la historia de cómo se hace una escritora y cómo se escribe un libro. A propósito de Mujercitas, del libro escrito por Louise May Alcott, y plantea las tres cuestiones que todavía hoy a las mujeres de nuestra época les preocupan, que son la profesión, el dinero y el amor. Y bueno, dices, bueno, es que esto es una cosa del siglo XIX. No, pero es que hoy día los feminismos no dan respuesta al amor, no dan respuesta al dinero, no dan respuesta a la profesión, no dan respuesta a cómo uno debe vivir su propia vida. Entonces, sí que evidentemente tienen valor, porque el movimiento feminista tiene mucho valor. Buena parte de lo que somos hoy se debe a la lucha de los distintos feminismos, esto que se llama ahora las olas del feminismo, ¿no? El posfeminismo, que, bueno, incluso según los feminismos tradicionales, el posfeminismo es una amenaza al propio feminismo, y aquí hay un gran debate. Decimos feminismos en plural, pero hay muchísimas tendencias. Pero bueno, al final, pues Diotima también dice del amor que es un término medio. El amor no es ni un gran dios, ni es un mortal, es un demon, un entremedio. Y bueno, al final es en los entremedios donde, en estos momentos que no es todo ni absoluto ni súper concreto, en los que uno tiene que tomar las decisiones respecto de sí mismo. Y ahí en esto somos las mujeres y los hombres, estamos en igualdad de circunstancias. Quizás lo vemos desde perspectivas distintas, evidentemente, pero la cuestión es la misma. Claro, esto que comentas, un poco a propósito de la película de Mujercitas, nos lleva a reflexionar un poco sobre la propia tradición, ¿no? Como un elemento ambiguo,
¿no? Nos constituye, pero también nos da contenido, pero nos constriñe, pero también nos da una plataforma desde la que definirnos, ¿no? Exacto. Y además, bueno, entonces la cuestión aquí es cómo relacionarse con la tradición heredada, con el sentido de lo que nos han enseñado, nuestra propia herencia. Pues bueno, dicen que crecer es eso. Crecer consiste en encontrar un punto desde donde decidir qué tomamos y convertimos en algo propio y qué no tomamos y rechazamos de lo que hemos heredado. Claro. Y hay gente que no hace eso en toda su vida, entonces se queda en la minoría de edad. Pero, ¿no? La frase de Kant de salir de la autoculpable minoría de edad, de la ilustración, que dice, bueno, la ilustración es la salida de la autoculpable minoría de edad. Hay gente que se queda toda la vida en la autoculpable minoría de edad. Entonces yo creo que rechazar la tradición en bloque no me parece adecuado, y al mismo tiempo decir que es maravillosa tampoco. Estos son los fundamentalismos, ¿no? Los fundamentalismos que hacen es o rechazar de pleno o a aceptar sin crítica. Y yo más bien soy partidaria, como Diotima, ¿no? Un poco, creo que Diotima nos señala el camino de este intermedio de las cosas. Uh-huh. Y ya para acabar, Ana, quizá yo creo que la pregunta más difícil, ¿no? Si la feminidad son historias particulares y desde ellas es posible un decir filosófico, ¿quién habla cuando habla Ana Pallés? Estoy en proceso de construcción de mi propia voz y este libro, Cenar con Diotima, es un primer intento. Y, o sea, mi proceso es una cosa, o sea, mi proceso en la universidad ha sido un esfuerzo por separarme de este discurso general. Cómo hay que escribir filosofía de forma académica, qué términos usar, qué lenguaje, de qué temas se puede hablar y de qué temas no se puede hablar. Entonces estoy ahora en proceso de separación de ese discurso universal para encontrar mi propio estilo, mi propia voz. Y creo que Cenar con Diotima, mis dos libros anteriores, mi primer libro, Al filo del pasado, era al 100% académico. Incluso tenía colegas en la universidad que me decían que era demasiado difícil porque lo que yo había escrito sobre Hegel, pues ellos no habían leído Hegel y era muy difícil. ¿Pero por qué lo hice tan difícil y tan denso? Porque tenía miedo de que consideraran que era de poca calidad. Entonces mi primer libro es muy filosófico en el sentido de sistemático del canon filosófico. Sobre el olvido ya fue más, es el segundo libro de 2012, sobre el olvido ya fue más un esfuerzo, sí, un intento de encontrar mi propia reflexión, y Cenar con Diotima aquí ya estoy más yo, sí, creo que es el libro en el que me veo más reflejada y donde no he tenido tanto miedo de decir cosas a partir de mis lecturas, de toda la revisión bibliográfica necesaria para hacer un libro de estas características. Y bueno, yo no escribo libros de filosofía, escribo ensayos filosóficos que pueden pensar como hermenéuticas múltiples. Y ahora, bueno, cuéntanos, estoy... ¿Qué te traes entre manos? ¿Qué estás cociendo? Estoy cociendo, estoy en la cocina cociendo otro proyecto que tiene que ver con la voz, que es la voz. Y como es la voz de filosofía, ¿no? La cuestión de la voz, que bueno, en el último capítulo de Cenar con Diotima queda una voz hablando de Safo y de las voces encerradas, porque bueno, muchas mujeres dicen que lo difícil es poder escuchar la propia voz o hablar con voz propia, y la cuestión de la voz creo que en filosofía se ha tratado poco y que merecería la pena explorar un poco más. Quiero acabar con una cita de tu libro que yo creo que puede constituir todo un manifiesto sobre la relación entre filosofía y feminidad. Yo casi diría que es un manifiesto sobre la propia filosofía. Al final de Cenar con Diotima dices que la feminidad es la filosofía que canta, baila y se ríe, una práctica vital y alegre, dispuesta a disfrutar por fuera del socavón en el tropiezo de Tales, a esperar en el umbral de la guarida del filósofo profesional. Cenar con Diotima nos enseña que la filosofía hoy es declaradamente femenina, de mujeres y de hombres. Basta con localizar su voz.
Ana, ha sido todo un placer. Gracias a ti, José Pedro. Encantada de haber hablado contigo y bueno, mucha suerte en este nuevo proyecto. Muy bien, Ana, y no dejes de sonreír. No, eso seguro que no. Un abrazo, Ana. Un abrazo. Me quedo, Ana, con tu definición de la filosofía como un meterse en el laberinto de las preguntas en el que no siempre quiere entrar el que se hace llamar filósofo. Así que alegremente entraremos en ese laberinto acompañados de Diotima y seguro que en el centro del laberinto encontraremos una fuente y no al terrible Minotauro. Os recuerdo Cenar con Diotima, el último libro de Ana Pallés, publicado en la editorial Herder. Os dejaré un enlace en la descripción del podcast. Y si queréis podéis seguir a Ana Pallés en Twitter en @AnnaPallés, es decir, con 2 N's y 2 S's. Y os dejo también la dirección de Twitter en la descripción del podcast. Y en el programa primero de Sin Ánimo de Lucro, en el programa 0, si os acordáis, os propuse un reto. Enviadme un mensaje de audio a través de la cuenta de Twitter o Facebook o al correo del podcast en el que contéis cómo reaccionaron vuestros padres, tíos, primos, abuelos, amigos cuando dijisteis que queríais estudiar filosofía, latín, griego, historia, filología hebrea o cualquiera de estas disciplinas de letras. Bueno, solo he tenido una respuesta y ha acudido en mi rescate Francisco Izuzquiza, mi mentor y consejero en esto del podcast y que está al frente de Cuaderno de Podcasting, ¿no? Un podcast obligado si os queréis iniciar en este mundillo del podcast. Me dice Francisco desde su cuenta de Twitter, @Izuzquiza: mi abuelo era militar, general de brigada, y sospecho que quería que yo, su nieto varón mayor después de tener 3 hijas, siguiera sus pasos. Cuando le dije que quería dedicarme a la radio, lo que respondió fue: no olvides nunca que tienes que contar la verdad. Da para un tema de tu podcast, me dice. Muchas gracias, Francisco. Pues hablar de la verdad con un filósofo es peligroso, ¿eh? No solo da para un tema, sino para un podcast entero. Y como ya os comenté en este podcast, Sin Ánimo de Lucro lo hacemos entre todos. Así que si quieres colaborar para hablar de un libro, de un poema, de una película, de un interrogante filosófico que te asalte, de una iniciativa cultural, de una noticia, etcétera, 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 cuento contigo. Lo puedes hacer a través de distintos canales, en la cuenta de Twitter, @podcastsinlucro, en la página de Facebook, @podcastsinlucro, no te olvides de la T entre las 2 S's, o a través de los comentarios en iVoox. Puedes encontrar Sin Ánimo de Lucro en las principales plataformas de podcasting como iVoox, iTunes, Spotify o Google Podcast. Así que cuento contigo para el siguiente podcast. Y no lo olvides, lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano.